El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. En las afueras de la metrópolis, en una zona exclusiva de Lomas de Chapultepec, se alzaba una mansión imponente. Sus muros de cantera y amplios ventanales reflejaban los últimos rayos del día, como un faro de éxito y prosperidad. En el balcón principal, con vista panorámica a la ciudad, se encontraba Job Mendoza. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito, cabello entrecano perfectamente peinado, traje a la medida y una postura que irradiaba confianza. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una profundidad y humildad poco comunes en alguien de su posición. Job respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la tarde. El aroma de las bugambilias que trepaban por las paredes de la mansión se mezclaba con el lejano bullicio de la ciudad. En ese momento, sintió unos brazos que lo rodeaban por la cintura. ¿En qué piensas, mi amor? La voz suave de Elena, su esposa, lo sacó de sus reflexiones. Job se giró para mirarla, una sonrisa cálida iluminando su rostro. Elena, con su cabello negro azabache y ojos color miel, era tan hermosa como el día en que se casaron hace 20 años. En lo bendecidos que somos, Elena, respondió Job, su voz cargada de emoción. A veces me pregunto si merezco tanta dicha. Elena lo besó suavemente en los labios. Eres un hombre bueno, Job. Te lo has ganado con tu esfuerzo y tu fe. El sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Carlos, su hijo mayor de 18 años, irrumpió en la terraza, agitando un sobre en su mano. Papá, mamá. Acabo de recibir la carta de aceptación de la universidad, exclamó Carlos, sus ojos brillando de emoción. Job y Elena se fundieron en un abrazo con su hijo, la alegría y el orgullo palpables en el aire. María, la hija menor de 15 años, atraída por el alboroto, se unió a la celebración familiar. Felicidades, hermano, dijo María, abrazando a Carlos. Sabía que lo lograrías. Job observó a su familia con el corazón rebosante de amor y gratitud. Sus hijos, sanos e inteligentes, su esposa, amorosa y fuerte, su negocio, próspero y en crecimiento. ¿Qué más podía pedir un hombre? Esa noche, durante la cena, la familia Mendoza celebró el logro de Carlos. El comedor, con su mesa de caoba y candelabros de cristal, resonaba con risas y planes para el futuro. Cuéntanos, hijo, ¿qué carrera has decidido estudiar?, preguntó Job, sirviéndose una copa de vino tinto. Carlos, con una sonrisa de oreja a oreja, respondió, ingeniería biomédica, papá. Quiero desarrollar tecnología que ayude a las personas con discapacidades. Elena apretó la mano de su hijo con orgullo. Es una decisión maravillosa, mi amor. Estoy segura de que harás grandes cosas. María, no queriendo quedarse atrás, intervino, yo también quiero ayudar a las personas cuando sea grande. Tal vez estudie medicina. Job sonrió, sintiendo una oleada de orgullo paternal. Estoy orgulloso de ustedes, hijos. Recuerden siempre usar sus talentos para el bien de los demás. Mientras la familia continuaba su celebración, en un plano invisible, dos entidades observaban la escena. «¿Ves a mi siervo Job?», resonó una voz poderosa y omnisciente. No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. La otra entidad, con voz sibilante y cargada de malicia, respondió, por supuesto que te alaba. Le has dado todo. Riquezas, familia, éxito. ¿Quién no te alabaría en tales circunstancias? Pero quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. La primera voz, serena pero con un tono de desafío, declaró, está bien. Todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no lo toques. La sombra se desvaneció, dejando un eco de risa malévola en el aire. De vuelta en la mansión, ajenos a la conversación cósmica que acababa de tener lugar, Job y su familia terminaban la cena. El patriarca se puso de pie, alzando su copa. Quiero hacer un brindis, dijo Job, su voz cargada de emoción. Por nuestra familia,
por los logros de nuestros hijos, y por las bendiciones que Dios nos ha dado. Que nunca olvidemos ser agradecidos y usar lo que tenemos para ayudar a los demás. Los cristales tintinearon al chocar, sellando un momento de perfecta felicidad familiar. Job, sin embargo, sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. Por un instante, una sombra pareció cruzar su mente, como un presagio de tiempos difíciles por venir. Sacudiendo esa sensación, Job se unió a la conversación animada de su familia. Las risas y los planes para el futuro llenaron la noche, mientras afuera, las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas terrenales, ajenas al drama que estaba a punto de desarrollarse en la vida de los Mendoza. Esa noche, al acostarse, Job abrazó a Elena con fuerza. «Te amo», susurró. «Gracias por esta vida maravillosa». Elena le devolvió el abrazo, hundiendo su rostro en el pecho de su esposo. «Yo también te amo, Job. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Mientras el sueño los envolvía, ninguno de los dos podía imaginar cuán pronto esas palabras serían puestas a prueba, ni los desafíos que el destino les tenía preparados. La noche avanzaba, silenciosa y aparentemente tranquila, ocultando las fuerzas invisibles que ya se movían para cambiar sus vidas para siempre. La mañana amaneció con un cielo inusualmente gris sobre la Ciudad de México. Nubes pesadas y oscuras se cernían sobre los rascacielos, como un presagio de la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Job Mendoza. Job se encontraba en su oficina en el piso 30 de un imponente edificio corporativo en Paseo de la Reforma. Desde su ventanal, podía ver la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, un mar de concreto y cristal pulsando con la energía de millones de vidas. Con una taza de café en la mano, Job revisaba los últimos informes financieros de su empresa. Las cifras eran impresionantes: ganancias récord, expansión internacional, nuevos contratos millonarios. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Dios mío, gracias por estas bendiciones», murmuró Job, como era su costumbre cada mañana. De repente, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Lucía, su asistente de confianza durante los últimos 5 años, entró apresuradamente. Su rostro, normalmente sereno y profesional, estaba pálido y desencajado. «Señor Mendoza», jadeó Lucía, «tiene que ver esto». Sin esperar respuesta, Lucía encendió el televisor de pantalla plana que colgaba en la pared de la oficina. Las imágenes que aparecieron hicieron que el corazón de Job se detuviera por un instante. En la pantalla, una de las fábricas más grandes de Job, ubicada en las afueras de la ciudad, aparecía envuelta en llamas. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo, mientras bomberos y equipos de emergencia luchaban desesperadamente contra el infierno. El presentador de noticias hablaba con voz grave: «Nos llegan informes de una explosión masiva en la planta principal de Industrias Mendoza. Las autoridades aún desconocen la causa, pero se teme que haya numerosas víctimas». Job se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. La taza de café resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo de mármol y derramando su contenido, como una premonición de cómo su vida estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué está pasando?, murmuró Job, aturdido. Como respondiendo a su pregunta, el teléfono de la oficina comenzó a sonar incesantemente. Lucía, moviéndose con rapidez, comenzó a atender las llamadas, su voz profesional contrastando con el pánico en sus ojos. «Señor Mendoza», dijo Lucía, cubriendo el auricular con una mano, «son los inversionistas. Están exigiendo explicaciones». Job asintió mecánicamente, aún incapaz de apartar la vista de las imágenes de destrucción en la pantalla. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Estaban todos a salvo? Lucía, con lágrimas contenidas en los ojos, le extendió su tablet. «Señor, las acciones de la empresa están cayendo en picada». Job tomó el dispositivo con manos temblorosas. Los números en la pantalla parecían bailar ante sus ojos: menos 30%, menos 40%, menos 50%. La fortuna que había construido durante décadas se estaba evaporando en cuestión de minutos.
En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Elena: Job, ven rápido al hospital. Hubo un accidente, los niños. El mundo de Job se derrumbó por completo. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, amenazando con tragarlo. Sin decir una palabra, tomó su saco y salió corriendo de la oficina, dejando atrás el caos de teléfono sonando y noticias catastróficas. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Las calles de la ciudad, normalmente congestionadas, parecían conspirar en su contra, cada semáforo en rojo una eternidad de angustia. Job rezaba frenéticamente, sus nudillos blancos de apretar el volante. Dios mío, por favor, protege a mis hijos. Te lo suplico, que estén bien, repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. Al llegar al hospital, Job corrió por los pasillos, el olor a desinfectante y el sonido de monitores cardíacos creando una atmósfera surreal. Encontró a Elena en la sala de espera, su rostro marcado por lágrimas y terror. Elena, gritó Job, abrazando a su esposa. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Carlos y María? Elena, entre sollozos entrecortados, apenas pudo hablar. Un camión perdió el control, el auto de Carlos. Job sintió que le arrancaban el corazón. ¿Dónde están? ¿Cómo están? En ese momento, un médico se acercó a ellos. Su expresión grave hizo que Job sintiera un escalofrío de terror. Señor y señora Mendoza, comenzó el doctor, su voz cargada de pesar, hicimos todo lo posible, pero... Las palabras del médico se perdieron en un zumbido ensordecedor que invadió los oídos de Job. Vio los labios del doctor moverse, captó fragmentos de frases: heridas demasiado graves, fallecieron en el acto, lo siento mucho. Job se desplomó en una silla, su mente negándose a aceptar la realidad. Elena se derrumbó a su lado, sus gritos de dolor resonando en el pasillo del hospital. En cuestión de horas, Job había perdido todo: su empresa, su fortuna, y lo más doloroso, sus amados hijos. El mundo que conocía, el mundo de éxito y felicidad, se había desvanecido como humo en el viento. Esa noche, bajo una lluvia torrencial que parecía llorar con ellos, Job y Elena regresaron a su casa, ahora un cascarón vacío de lo que una vez fue un hogar feliz. El silencio era ensordecedor, roto solo por los sollozos ocasionales de Elena. Job caminó como un autómata hacia el jardín trasero. La lluvia empapaba su traje, mezclándose con las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Cayó de rodillas en el césped mojado, alzando los ojos al cielo oscurecido. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué?, gritó Job, su voz quebrándose en la noche. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde estás? Solo el rugido del trueno respondió a sus súplicas. Job se quedó allí, de rodillas en el barro, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. La lluvia continuaba cayendo, implacable, como si el cielo mismo llorara por la tragedia que había golpeado a la familia Mendoza. En la casa, Elena vagaba por las habitaciones vacías, tocando las pertenencias de sus hijos. Cada objeto, cada fotografía, era un puñal en su corazón. Se detuvo en la habitación de María, tomando un peluche del estante. El aroma de su hija aún persistía en la tela, y Elena lo abrazó contra su pecho, dejando escapar un grito desgarrador de dolor. Mientras tanto, en las noticias de la noche, la tragedia de los Mendoza era el tema principal. Reporteros especulaban sobre las causas del accidente en la fábrica, analistas financieros discutían la caída en picada de las acciones de la empresa, y la sociedad mexicana se conmocionaba con la noticia de la muerte de los jóvenes Mendoza. Job, empapado y exhausto, finalmente regresó al interior de la casa. Encontró a Elena acurrucada en el sofá, sus ojos hinchados y vacíos. Se sentó junto a ella, abrazándola en silencio. No había palabras que pudieran consolar su dolor, no había explicaciones que pudieran dar sentido a la tragedia que habían vivido. ¿Qué vamos a hacer ahora, Job?, susurró Elena, su voz apenas audible. Job, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. No lo sé, mi amor. No lo sé. Esa noche,
mientras la ciudad dormía ajena a su dolor, Job y Helena se aferraron el uno al otro, intentando encontrar consuelo en su mutua presencia. El futuro, antes tan brillante y prometedor, ahora se extendía ante ellos como un abismo oscuro e incierto. En algún lugar del universo, invisible para los ojos mortales, dos entidades observaban la escena con interés. ¿Y bien?, preguntó la voz sibilante. ¿Crees que tu siervo Job mantendrá su fe después de esto? La voz omnisciente respondió con serenidad: mi siervo Job es fuerte. Su fe será probada, pero no quebrada. Mientras la noche avanzaba, Job y Helena, ajenos a las fuerzas cósmicas que se movían a su alrededor, se sumergían en un sueño inquieto, plagado de pesadillas. El amanecer traería un nuevo día, pero para los Mendoza, sería el comienzo de un largo y doloroso viaje a través del Valle de las Sombras. 2 semanas habían transcurrido desde la tragedia que sacudió la vida de Job y Helena Mendoza. La mansión que una vez rebosaba de alegría y vida ahora se erguía silenciosa y sombría, como un mausoleo de recuerdos felices. Job se encontraba sentado en el jardín, su mirada perdida en las flores que María solía cuidar con tanto esmero. Las rosas, antes vibrantes y llenas de color, ahora parecían marchitarse, como si compartieran el dolor de la familia. El aroma dulce de los jazmines, favoritos de su hija, flotaba en el aire, trayendo consigo una punzada de dolor agudo al corazón de Job. El hombre que alguna vez fue la imagen del éxito ahora era apenas una sombra de sí mismo. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba despeinado y sin cuidar. Una barba de varios días cubría su rostro demacrado, y sus ojos, antes llenos de vida y determinación, ahora estaban hundidos y rodeados de oscuras ojeras. Dentro de la casa, Helena se movía como un fantasma, sus pasos lentos y vacilantes. Pasaba horas sentada en las habitaciones de Carlos y María, acariciando sus ropas, respirando el aroma que aún persistía en sus pertenencias. El silencio de la casa, antes un refugio de paz, ahora era un recordatorio constante de las risas y voces que ya no volverían a escucharse. El timbre de la puerta sonó, rompiendo la quietud sepulcral de la mansión. Job ni siquiera se inmutó, perdido en sus pensamientos. Helena, con movimientos mecánicos, se dirigió a abrir. En el umbral se encontraba Elifaz, uno de los amigos más cercanos de Job. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y compasión. Helena, saludó Elifaz suavemente: he venido a ver cómo están. ¿Puedo pasar? Helena asintió sin decir palabra, permitiéndole la entrada. Elifaz recorrió con la mirada el interior de la casa, notando el polvo que se acumulaba en los muebles, las cortinas cerradas que impedían el paso de la luz. La atmósfera era pesada, cargada de dolor y desesperanza. Job está en el jardín, murmuró Helena, antes de retirarse a la cocina. Elifaz encontró a su amigo sentado en una banca de piedra, su mirada fija en la nada. Se sentó a su lado, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. Job, amigo mío, comenzó Elifaz después de un momento, he venido a ofrecerte mi apoyo. Lo que has pasado es inimaginable. Job giró lentamente la cabeza para mirar a su amigo, sus ojos vacíos de emoción. Gracias por venir, Elifaz, respondió con voz ronca por el desuso. Elifaz, incómodo ante el dolor palpable de su amigo, sintió la necesidad de llenar el silencio. Job, he estado pensando mucho en tu situación. Y debo preguntarte, ¿qué crees que has hecho para merecer este castigo de Dios? Las palabras de Elifaz cayeron como un rayo en un día despejado. Job lo miró con incredulidad, una chispa de emoción finalmente encendiéndose en sus ojos. ¿Castigo? ¿Crees que Dios me está castigando? Elifaz asintió solemnemente, su rostro una máscara de seriedad. Job, tú y yo sabemos que Dios no castiga sin razón. Si has perdido todo, debe ser porque has pecado gravemente. Quizás hay algo en tu pasado, algo que has ocultado. Las palabras de Elifaz se clavaron en el corazón de Job como dagas afiladas. ¿Era posible que tuviera razón? ¿Había hecho algo tan terrible como para merecer perder a sus hijos, su fortuna, todo lo que amaba? No, Elifaz, respondió Job, su voz temblando de emoción.
He vivido mi vida con integridad. He sido justo en mis negocios, generoso con los necesitados. He criado a mis hijos en el temor de Dios. ¿Cómo puedes sugerir que merezco este sufrimiento? Elifaz colocó una mano en el hombro de Job, su toque pretendiendo ser reconfortante pero sintiéndose como un peso adicional. A veces, amigo mío, nuestros pecados están tan profundamente enterrados que ni siquiera somos conscientes de ellos. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Job se puso de pie abruptamente, alejándose de su amigo. ¿Estás diciendo que mis hijos murieron por mis pecados ocultos? ¿Qué merecían morir por mis supuestas faltas? La ira, una emoción que Job no había sentido en semanas, comenzó a burbujear en su interior. Era preferible a la apatía que lo había consumido, pero también peligrosa en su intensidad. Elifaz, dándose cuenta de que había tocado un nervio sensible, intentó suavizar sus palabras. No digo que tus hijos merecieran morir, Job. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Quizás esto sea una prueba, una oportunidad para que examines tu vida y te arrepientas. Job cerró los ojos, respirando profundamente para controlar su ira. Gracias por tu visita, Elifaz, dijo finalmente, su voz fría y distante. Pero creo que es mejor que te vayas ahora. Elifaz se levantó, su rostro una mezcla de preocupación y frustración. Piensa en lo que te he dicho, Job. La humildad y el arrepentimiento son el camino hacia la redención. Cuando Elifaz se fue, Job se quedó solo en el jardín, las palabras de su amigo resonando en su mente. ¿Era posible que tuviera razón? ¿Era este sufrimiento un castigo divino por algún pecado que había cometido? Esa noche, Job no pudo dormir. Se levantó de la cama, dejando a Helena dormida, y fue al estudio. Allí encontró a su esposa llorando en silencio, sosteniendo una foto de Carlos y María. Helena, susurró Job, su voz quebrada por la emoción. ¿Crees que esto es un castigo de Dios? Helena lo miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. No lo sé, Job. Ya no sé qué creer. Job se sentó junto a ella, sintiendo el peso de la duda sobre sus hombros. Siempre he tratado de ser un hombre justo y temeroso de Dios. No entiendo por qué nos está pasando esto. Helena apoyó su cabeza en el hombro de Job, sus lágrimas mojando la tela de su camisa. Tal vez nunca lo entendamos, murmuró. En ese momento, el timbre sonó. Era medianoche, ¿quién podría ser a esa hora? Job abrió la puerta y se encontró cara a cara con Lucía, su ex asistente. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos de tanto llorar. Señor Mendoza, dijo Lucía con voz temblorosa, perdón por venir tan tarde. Yo no sabía a quién más acudir. Job la invitó a pasar, notando cómo Lucía miraba alrededor, quizá sorprendida por el estado de abandono de la casa. ¿Qué sucede, Lucía?, preguntó Job, su propia miseria momentáneamente olvidada ante la angustia evidente de la joven. Lucía tomó una respiración profunda antes de hablar. Señor Mendoza, perdí mi trabajo cuando la empresa quebró. Ahora no tengo cómo pagar el tratamiento de mi madre. Ella tiene cáncer y... La voz de Lucía se quebró, incapaz de continuar. Job sintió que el mundo se le venía encima una vez más. No solo había perdido todo, sino que su desgracia estaba afectando a otros inocentes. Helena, que se había unido a ellos, abrazó a Lucía, ofreciéndole el consuelo que ella misma anhelaba. Lo siento tanto, Lucía, murmuró Helena. Job se pasó una mano por el rostro, sintiéndose más viejo y cansado que nunca. Lucía, yo no sé qué decir. Quisiera poder ayudarte, pero... Lucía negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No vine a pedir dinero, señor Mendoza. Sé que usted también lo ha perdido todo. Solo necesitaba hablar con alguien que entendiera. Las palabras de Lucía golpearon a Job con fuerza. Aquí estaba esta joven, enfrentando su propia tragedia, y aún así había pensado en él, en su dolor. Lucía, dijo Job,
su voz más firme de lo que había estado en semanas, encontraremos una manera de ayudar a tu madre. No sé cómo, pero lo haremos. Por primera vez en mucho tiempo, Job sintió un propósito, una razón para seguir adelante. Quizás no podía entender por qué Dios había permitido que perdiera todo, pero podía elegir cómo responder a esa pérdida. Mientras consolaba a Lucía, Job se preguntaba si su fe sería lo suficientemente fuerte para soportar esta nueva carga. Las dudas sembradas por Elifaz aún resonaban en su mente, pero junto a ellas, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a brillar. Esa noche, después de que Lucía se fue con la promesa de que buscarían juntos una solución, Job y Elena se quedaron despiertos, hablando por primera vez en semanas sobre algo más que su pérdida. Quizás, dijo Elena suavemente, esto es parte de un plan mayor que no podemos ver ahora. Job asintió lentamente. Tal vez. Pero Elena, te prometo que, pase lo que pase, encontraremos la manera de seguir adelante. Juntos. Mientras el amanecer se acercaba, trayendo consigo un nuevo día lleno de incertidumbre, Job y Elena se aferraron el uno al otro, encontrando un pequeño consuelo en su amor compartido y en la posibilidad de ayudar a otros en medio de su propio dolor. El sol se asomaba tímidamente entre los edificios de un barrio humilde en las afueras de la Ciudad de México. En un pequeño departamento del tercer piso, Job Mendoza se preparaba para otro día de trabajo. Habían pasado 3 meses desde que lo perdió todo, y la vida que ahora llevaba era un stark contraste con su existencia anterior. El departamento, aunque limpio y ordenado gracias a los esfuerzos de Elena, era una sombra del lujo al que estaban acostumbrados. Un sofá gastado, una mesa de comedor con sillas disparejas, y paredes desnudas que alguna vez estuvieron adornadas con obras de arte caras, ahora solo mostraban las marcas de cuadros que ya no estaban allí. Job se miró en el espejo del pequeño baño, apenas reconociendo al hombre que le devolvía la mirada. Su rostro, otrora afeitado impecablemente, ahora lucía una barba entrecana de varios días. Sus ojos, hundidos y cansados, reflejaban el peso de las noches de insomnio y los días de arduo trabajo. Job, el desayuno está listo, llamó Elena desde la cocina. Job salió del baño y se sentó a la mesa. Elena le sirvió un plato de huevos revueltos y frijoles, junto con una taza de café negro. Era un desayuno simple, muy diferente a los elaborados platillos que solían disfrutar en su antigua vida, pero Job lo agradeció con una sonrisa cansada. Gracias, mi amor, dijo, tomando la mano de Elena y besándola suavemente. Elena se sentó frente a él, sus propios ojos marcados por el cansancio y el dolor. ¿A qué hora sales hoy? Entro a las 8 de la noche, respondió Job, dando un sorbo a su café. El turno nocturno en el centro comercial. Job había conseguido trabajo como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial cercano. El trabajo era monótono y mal pagado, pero era lo único que había podido encontrar después de que su imperio empresarial se derrumbara. Elena, comenzó Job, su voz cargada de emoción, siento mucho que tengamos que vivir así. Tú mereces mucho más que esto. Elena apretó la mano de su esposo. Estamos juntos, Job. Eso es lo que importa. Después del desayuno, Job salió a caminar por el barrio. Las calles estaban llenas de vida, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, niños jugando en las aceras, el aroma de tortillas recién hechas flotando en el aire. Era un mundo completamente diferente al que había conocido, pero Job comenzaba a encontrar una extraña paz en su simplicidad. Al pasar frente a una pequeña iglesia, Job se detuvo. Hacía semanas que no entraba a un templo, su fe sacudida por las tragedias que había enfrentado. Después de un momento de duda, decidió entrar. El interior de la iglesia era fresco y tranquilo, un refugio del bullicio de la calle. Job se sentó en una banca al fondo, sus ojos fijos en el crucifijo que presidía el altar. Señor, susurró, sigo sin entender por qué permitiste que todo esto sucediera. Pero aquí estoy, buscándote en medio de mi dolor. A veces, hijo mío, es en los momentos más oscuros cuando más cerca estamos de Dios, dijo una voz a su lado. Job se sobresaltó.
no había notado al sacerdote que se había sentado junto a él. Era un hombre mayor, de rostro amable y ojos sabios. «Padre», dijo Job, reconociendo el cuello clerical, «he perdido tanto. Mi fe, ya no sé si puedo creer». El sacerdote asintió comprensivamente. «La duda es parte del camino de la fe, hijo. Incluso los santos más grandes tuvieron momentos de oscuridad». «Pero, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento?», preguntó Job, su voz quebrándose. «El sufrimiento es un misterio, hijo. No siempre podemos entenderlo, pero podemos elegir cómo respondemos a él. A veces, es en medio del dolor donde encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito». Las palabras del sacerdote resonaron en Job, despertando algo en su interior que había estado dormido durante meses. Esa noche, mientras hacía su ronda en el centro comercial vacío, Job reflexionaba sobre su conversación con el sacerdote. Los pasillos oscuros y silenciosos del mal parecían un reflejo de su propio viaje interior. «Buenas noches, don Job», saludó una voz familiar. Era Raquel, una joven empleada de la limpieza que Job había conocido en sus primeras semanas de trabajo. «Buenas noches, Raquel», respondió Job con una sonrisa cansada. «¿Cómo estás?». Raquel suspiró, apoyándose en su carrito de limpieza. «Cansada, don Job, pero agradecida. Mi hermano menor consiguió una beca para la universidad. Es un milagro, con lo difícil que está todo». «Me alegro por tu hermano, Raquel», dijo Job sinceramente. «Debe ser un gran alivio para tu familia». Raquel asintió, sus ojos brillando. «Sí, es una bendición. Dios siempre encuentra la manera de ayudarnos, ¿no cree?». Job se quedó pensativo. «¿Cómo puedes estar tan segura, Raquel? La vida es tan dura a veces». «Ay, don Job», respondió Raquel con una sonrisa comprensiva, «la vida siempre es dura. Pero Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Eso me da fuerza para seguir adelante». Las palabras de Raquel tocaron algo profundo en Job. ¿Cómo esta joven, que enfrentaba sus propias luchas diarias, podía mantener una fe tan inquebrantable? Mientras continuaba su ronda, Job reflexionaba sobre su propia fe. ¿Podría él recuperar esa confianza en Dios que una vez tuvo? ¿Podría encontrar un propósito en medio de su sufrimiento? Al día siguiente, Job recibió la visita de su amigo Bildad. Se sentaron en el pequeño balcón del departamento, compartiendo una taza de café mientras observaban la ciudad bulliciosa debajo. «Job, he estado pensando mucho en tu situación», comenzó Bildad. «Quizás todo esto sea una prueba. Dios prueba a los que ama, ¿sabes?». Job frunció el ceño, las palabras de su amigo despertando una mezcla de emociones en su interior. ¿Una prueba que implica la muerte de mis hijos? ¿Qué clase de Dios haría eso, Bildad? Bildad pareció incómodo ante la intensidad de la respuesta de Job. «Los caminos del Señor son inescrutables, Job. Debemos aceptar su voluntad, sea cual sea». Job se levantó abruptamente, incapaz de contener su frustración. ¿Aceptar? ¿Cómo puedo aceptar la muerte de mis hijos como parte de un plan divino? Bildad intentó calmar a su amigo. «Job, la fe requiere confianza, incluso cuando no entendemos. Quizás Dios tiene un propósito mayor para ti». Esa noche, incapaz de dormir, Job salió a caminar. Sus pasos lo llevaron de vuelta a la pequeña iglesia. Entró, el templo estaba vacío y en penumbras, iluminado solo por el tenue resplandor de las velas votivas. «Dios», susurró Job, arrodillándose en una banca, «¿por qué me has abandonado? ¿Qué hice para merecer esto?». De repente, sintió una mano en su hombro. Era el padre Tomás, el sacerdote con el que había hablado antes. «Hijo mío», dijo el padre Tomás suavemente, «Dios no te ha abandonado. Está aquí, sufriendo contigo». Job lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero, ¿por qué permite tanto dolor?». El padre Tomás se sentó junto a él. «El sufrimiento es parte de la vida, Job. No siempre entendemos por qué suceden las cosas,
pero Dios está con nosotros en cada paso. A veces, es en nuestros momentos más oscuros cuando más cerca estamos de Él. Mientras Job reflexionaba sobre estas palabras, una paz que no había sentido en meses comenzó a invadir su corazón. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su dolor. Al salir de la iglesia, Job miró hacia el cielo estrellado. El valle de la sombra aún se extendía ante él, pero ahora, una pequeña luz de esperanza brillaba en la distancia. Con renovada determinación, Job se dirigió a casa, listo para enfrentar un nuevo día, un paso a la vez en su viaje de fe y redescubrimiento. La mañana despuntaba sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En una pequeña clínica comunitaria en el corazón de un barrio humilde, Elena Mendoza se preparaba para otro día de trabajo voluntario. Sus manos, antes acostumbradas a las cremas caras y las manicuras perfectas, ahora estaban ligeramente ásperas por el constante lavado y el uso de desinfectantes. Elena se detuvo un momento frente al espejo del baño de personal. Su rostro, aunque marcado por el cansancio y el dolor de los últimos meses, mostraba una determinación que no había estado allí antes. Se recogió el cabello en una cola de caballo simple y se ajustó el uniforme de voluntaria. Era un atuendo sencillo, muy diferente a los trajes de diseñador que solía usar, pero de alguna manera se sentía más auténtica con él. Mientras organizaba los medicamentos en el pequeño almacén de la clínica, Elena reflexionaba sobre cómo había llegado allí. Después de perderlo todo, había caído en una profunda depresión. Fueron las palabras de una vecina, una mujer mayor llamada Doña Consuelo, las que la sacaron de su letargo. «Mija», le había dicho Doña Consuelo un día, «el dolor no se va quedándose en casa llorando. Se va cuando empiezas a vivir de nuevo, cuando ayudas a otros que también sufren». Siguiendo ese consejo, Elena había buscado maneras de ayudar en su nueva comunidad. La clínica, siempre necesitada de manos extra, la había acogido con los brazos abiertos. «Buenos días, Elena», saludó el doctor Martínez, el médico principal de la clínica, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Cómo estás hoy?». Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Bien, doctor. Lista para otro día». El doctor Martínez, un hombre de unos 60 años con canas en las sienes y ojos amables detrás de sus gafas, le devolvió la sonrisa. «Tu ayuda es invaluable aquí, Elena. Has traído luz a muchos pacientes». Las palabras del doctor calentaron el corazón de Elena. Aquí, en este pequeño rincón de la ciudad, sentía que estaba haciendo una diferencia real en la vida de las personas. Mientras continuaba con sus tareas, organizando expedientes y preparando las salas de consulta, Elena escuchó una voz familiar en la sala de espera. «¿Elena? ¿Elena Mendoza?». Elena se giró para encontrarse cara a cara con Lucía, la ex asistente de Job. El rostro de Lucía mostraba una mezcla de sorpresa y algo que parecía vergüenza. «Lucía», exclamó Elena, genuinamente sorprendida. «No esperaba verte aquí». Lucía bajó la mirada, retorciendo nerviosamente el asa de su bolso. «Yo vine por los resultados de mi madre. Los exámenes de seguimiento después de su tratamiento». Elena sintió que el corazón se le encogía. Recordaba vívidamente la noche en que Lucía había llegado a su puerta, desesperada por ayuda para el tratamiento de cáncer de su madre. «Oh, Lucía», dijo Elena suavemente, tomando las manos de la joven. «¿Cómo ha estado tu madre? ¿Cómo estás tú?». Lucía levantó la mirada, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Mi madre falleció hace un mes. No pudimos pagar el tratamiento completo a tiempo». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La culpa, una emoción con la que había luchado constantemente desde la caída de la empresa de Job, la inundó nuevamente. «Lucía, lo siento tanto», dijo Elena, su voz quebrándose. «Si hubiéramos podido ayudar más». Lucía negó con la cabeza, apretando las manos de Elena. «No es culpa de ustedes, Elena. Las cosas pasan por alguna razón, aunque no la entendamos.
Mi madre, ella estaba en paz al final. Dijo que Dios la estaba llamando a casa. Las palabras de Lucía, llenas de una aceptación y fe que Elena no esperaba, la dejaron sin palabras. Aquí estaba esta joven, que había perdido tanto, y aún así encontraba fuerza en su fe. Lucía, dijo Elena después de un momento, ¿te gustaría tomar un café conmigo después de mi turno? Me encantaría hablar más contigo. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Me encantaría, Elena. Gracias. Esa tarde, mientras compartían un café en una pequeña cafetería cerca de la clínica, Elena y Lucía hablaron de pérdidas, de fe y de cómo la vida puede cambiar en un instante. ¿Sabes, Elena?, dijo Lucía, revolviendo su café pensativamente. Después de que perdí mi trabajo con la caída de la empresa, estaba tan enojada. Con la vida, con Dios, incluso con el señor Job y contigo. Pero cuidar a mi madre en sus últimos días, me enseñó mucho sobre el amor y el perdón. Elena escuchaba, asombrada por la madurez y la sabiduría de la joven. Lucía, tu fortaleza es admirable. No sé si yo hubiera podido manejar todo eso con tanta gracia. Lucía sonrió tristemente. No ha sido fácil, Elena. Hay días en que el dolor es tan grande que apenas puedo respirar. Pero luego recuerdo las últimas palabras de mi madre. Me dijo, Lucía, la vida es preciosa, incluso en sus momentos más difíciles. Nunca dejes de buscar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Esa noche, Elena le contó a Job sobre su encuentro con Lucía. Estaban sentados en el pequeño balcón de su apartamento, compartiendo una cena sencilla mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Job escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando Elena terminó de hablar, se quedó mirando la ciudad por un largo momento. ¿Cómo puedes seguir trabajando allí?, preguntó finalmente, su voz cargada de emoción. ¿No te recuerda constantemente lo que perdimos? Elena tomó la mano de su esposo, sus ojos brillando con una nueva determinación. Al contrario, Job. Me recuerda lo que aún podemos dar. Tal vez perdimos nuestra fortuna, pero no hemos perdido nuestra capacidad de ayudar a otros. Job la miró, sorprendido por la fuerza en la voz de su esposa. Por primera vez en meses, vio un destello de la mujer fuerte y apasionada de la que se había enamorado. Elena, dijo suavemente, eres increíble. No sé cómo lo haces. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Job no había visto en mucho tiempo. Lo hago porque tengo que hacerlo, Job. Porque si me quedo quieta, el dolor me consume. Pero cuando ayudo a otros, cuando veo la diferencia que puedo hacer, es como si una pequeña luz se encendiera en la oscuridad. Las palabras de Elena resonaron en Job, despertando algo en su interior que había estado dormido durante meses. Se dio cuenta de que mientras él había estado sumido en su dolor y su crisis de fe, su esposa había encontrado una manera de seguir adelante, de encontrar un propósito en medio del sufrimiento. Mañana, dijo Job después de un momento de reflexión, ¿crees que podría acompañarte a la clínica? Tal vez yo también pueda ayudar de alguna manera. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. Por supuesto, mi amor. Estarán encantados de tenerte allí. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Job abrazó a Elena con fuerza. Gracias, susurró en su oído. ¿Por qué?, preguntó Elena, sorprendida. Por ser mi luz en la oscuridad, respondió Job, su voz cargada de emoción. Por no rendirte cuando yo estaba a punto de hacerlo. Elena le devolvió el abrazo, sintiendo que por primera vez en meses, tenían un camino hacia adelante. No sería fácil, y el dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo. Pero juntos, tal vez podrían encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, en el pequeño apartamento de los Mendoza, una pequeña luz de esperanza brillaba en la oscuridad. Era una luz frágil, temblorosa, pero estaba allí, prometiendo un nuevo amanecer.
El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de un modesto café cerca de la clínica donde Elena trabajaba como voluntaria. Job Mendoza estaba sentado en una mesa del rincón, sus manos rodeando una taza de café americano. Frente a él, Roberto, su antiguo socio de negocios, lo miraba expectante. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, mezclándose con el bullicio de las conversaciones de otros clientes. Para Job, sin embargo, todo eso parecía lejano. Su mente estaba enfocada en las palabras que Roberto acababa de pronunciar. «Entonces, ¿qué dices, amigo?», preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Con tu experiencia y mis contactos, podríamos hacer algo grande. Es la oportunidad perfecta para que vuelvas al juego». Job se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en el líquido oscuro de su taza. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y descubrimientos. Desde que comenzó a ayudar en la clínica junto a Elena, había experimentado una conexión con las personas y un sentido de propósito que no había sentido en años, ni siquiera en la cúspide de su éxito empresarial. «Roberto», comenzó Job, levantando la mirada para encontrarse con los ojos expectantes de su amigo, «te agradezco la oferta, pero creo que debo declinar». La sorpresa se dibujó en el rostro de Roberto. «Pero Job, es una oportunidad única. Podrías recuperar todo lo que perdiste. Tu estatus, tu riqueza. ¿No es eso lo que quieres?». Job sonrió suavemente, una sonrisa que contenía tanto tristeza como una nueva forma de sabiduría. «Hubo un tiempo en que eso era todo lo que quería, Roberto. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado». Roberto se reclinó en su silla, claramente desconcertado. «No entiendo, Job. ¿Prefieres seguir viviendo en la pobreza? ¿Trabajando como guardia de seguridad?». «He perdido mucho, es cierto», respondió Job, su voz cargada de emoción. «Pero también he ganado una nueva perspectiva. El trabajo en la clínica me ha mostrado un propósito que va más allá del éxito material». Roberto sacudió la cabeza, incrédulo. «Job, amigo mío, creo que estás cometiendo un error. Piénsalo bien. Esta podría ser tu única oportunidad de volver a la cima». Job se levantó lentamente, poniendo una mano en el hombro de Roberto. «Agradezco tu preocupación, Roberto. Pero mi camino ahora es diferente. Espero que puedas entenderlo». Mientras caminaba de regreso a la clínica, Job se encontró con su amigo Zofar en la calle. El rostro de Zofar se iluminó al verlo. «Job. Qué gusto verte», saludó Zofar. «He oído que rechazaste una oferta de negocios. ¿Es cierto?». Job asintió, preparándose mentalmente para otra conversación difícil. «Así es, Zofar. No era lo correcto para mí en este momento». Zofar frunció el ceño, su expresión una mezcla de preocupación y confusión. «Pero Job, ¿acaso no ves que podría ser la respuesta a tus oraciones? Quizás Dios te está dando una segunda oportunidad». Job suspiró, sintiendo el peso de las expectativas de sus amigos y su antiguo mundo. «Zofar, durante mucho tiempo creí que el éxito y la riqueza eran señales del favor de Dios. Ahora entiendo que su presencia está en el servicio a los demás, en el amor que podemos dar». «Pero Job», insistió Zofar, ¿no crees que podrías hacer más bien si tuvieras más recursos? Piensa en cuántas personas podrías ayudar si volvieras a ser rico». Las palabras de Zofar hicieron que Job se detuviera. Era cierto, con más recursos podría hacer más por la clínica, por la comunidad. Por un momento, la duda se instaló en su corazón. «No lo sé, Zofar», dijo finalmente. «Necesito tiempo para pensar». Esa noche, en casa, Job le contó a Elena sobre su encuentro con Roberto y la conversación con Zofar. Estaban sentados en la pequeña sala de su apartamento, el sonido distante del tráfico de la ciudad filtrándose por la ventana abierta. «¿Estás seguro, amor?», preguntó Elena, su rostro mostrando preocupación. «Podría ser nuestra oportunidad de tener estabilidad otra vez». Job tomó las manos de su esposa,
mirándola a los ojos. Elena, hemos pasado por el valle más oscuro juntos. Y en ese valle, encontramos una luz que no tiene precio. No quiero perder eso. Elena lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Hemos perdido mucho, pero hemos ganado algo invaluable. Al día siguiente, mientras Job ayudaba en la clínica, se acercó una mujer mayor, doña Consuelo, una paciente regular que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Don Job, dijo la anciana, tomando sus manos entre las suyas, arrugadas por el tiempo, quiero agradecerle. Desde que usted y su esposa llegaron, este lugar se siente diferente. Hay más esperanza. Las palabras de doña Consuelo tocaron profundamente a Job. En ese momento, sintió una certeza que no había experimentado en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Más tarde ese día, Job se encontró con el doctor Martínez en el pasillo de la clínica. El médico lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Job, dijo el doctor, he notado un cambio en ti desde que empezaste a ayudar aquí. Pareces más en paz. Job asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Lo estoy, doctor. Aquí he encontrado un propósito que nunca tuve en mis años de éxito empresarial. El doctor Martínez sonrió, poniendo una mano en el hombro de Job. Sabes, Job, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Pero son esos caminos los que nos enseñan las lecciones más valiosas. Esa noche, Job se arrodilló para orar, como no lo hacía en meses. La pequeña habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Señor, susurró Job, su voz cargada de emoción, no entiendo por qué permitiste que perdiéramos tanto. Pero ahora veo que en medio del dolor, nos has guiado a un nuevo propósito. Dame la fuerza para seguir este camino, para ser una luz para otros como tú has sido una luz para mí en la oscuridad. Mientras se levantaba, Job sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La encrucijada de la fe lo había llevado a tomar una decisión, no basada en la riqueza o el éxito mundano, sino en un llamado más profundo. Al día siguiente, Job llamó a Roberto para darle su respuesta final. Aunque su amigo no entendió completamente su decisión, Job se sintió en paz. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que era el correcto. Mientras caminaba hacia la clínica esa mañana, Job miró al cielo. El sol brillaba sobre la Ciudad de México, iluminando los edificios y las calles bulliciosas. En ese momento, Job entendió que su verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias o propiedades, sino en el amor que podía dar, en las vidas que podía tocar. Con una sonrisa en el rostro y un nuevo propósito en el corazón, Job entró en la clínica, listo para enfrentar un nuevo día, un paso a la vez en su viaje de fe y redescubrimiento. El cielo sobre la Ciudad de México se oscureció repentinamente, como si un manto negro hubiera sido arrojado sobre la metrópolis. Relámpagos iluminaban el horizonte, seguidos por el retumbar de truenos que hacían vibrar las ventanas. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas, luego en cortinas densas que desdibujaban los contornos de los edificios. En la pequeña clínica comunitaria donde Job y Elena Mendoza habían encontrado un nuevo propósito, el caos reinaba. Una ola de gripe particularmente agresiva había golpeado los barrios más pobres de la ciudad, y cientos de personas desesperadas buscaban atención médica urgente. Job corría de un lado a otro, ayudando donde podía. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora sostenían bandejas con medicamentos, cambiaban sábanas, y ofrecían consuelo a pacientes asustados. El sudor perlaba su frente, y su uniforme de voluntario estaba manchado y arrugado, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había sentido en años. Elena, por su parte, trabajaba incansablemente junto al doctor Martínez. Su voz, suave pero firme, daba instrucciones a otros voluntarios mientras atendía a los pacientes más graves. El cabello se le había escapado de su habitual cola de caballo, y círculos oscuros se dibujaban bajo sus ojos, pero su rostro mostraba una serenidad nacida de la certeza de estar haciendo lo correcto.
Necesitamos más camas, gritó una enfermera por encima del clamor de la sala de espera abarrotada. Y nos estamos quedando sin medicamentos. Job miró a su alrededor, sintiendo la desesperación en el ambiente. De repente, tuvo una idea. Se acercó rápidamente a Elena, que estaba ayudando a una madre a calmar a su hijo febril. Elena, dijo, tocando suavemente su hombro, voy a hacer algunas llamadas. Creo que puedo conseguir ayuda. Elena asintió, confiando en su esposo. Ve, amor. Aquí seguiremos resistiendo. Job salió bajo la lluvia torrencial, el agua fría empapando su ropa en segundos. Sacó su celular, protegiéndolo como pudo de la lluvia, y comenzó a marcar números. Llamó a antiguos contactos, a ex empleados, incluso a Roberto. Necesitamos tu ayuda, les dijo a cada uno, su voz urgente pero firme. Hay vidas en juego. Sé que ya no tengo el poder o la influencia de antes, pero si alguna vez mi amistad significó algo para ustedes, por favor, ayúdennos ahora. Mientras tanto, en la clínica, Elena se enfrentaba a su propia crisis. Una mujer joven, no mayor de 20 años, había entrado en trabajo de parto prematuro, complicado por la gripe que azotaba la ciudad. No tenemos el equipo necesario, dijo el doctor Martínez, la preocupación evidente en su voz. Necesitamos trasladarla a un hospital, pero con esta tormenta. Elena tomó la mano de la mujer, que gemía de dolor y miedo. Todo va a estar bien, le aseguró, rezando en silencio por un milagro. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé. Afuera, Job regresaba con buenas noticias. A pesar de la lluvia que caía a cántaros, varios de sus antiguos contactos habían respondido al llamado. Camiones con suministros médicos y voluntarios comenzaban a llegar, luchando contra la tormenta. Job, gritó Lucía, que también había venido a ayudar. Necesitamos llevar a una mujer embarazada al hospital. Sin dudarlo, Job se ofreció a conducir. La lluvia caía con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener el parabrisas despejado. Mientras manejaba, Job rezaba como nunca antes lo había hecho. Dios mío, susurró, sus nudillos blancos de apretar el volante, si estás ahí, si alguna vez has escuchado mis oraciones, por favor, ayúdanos ahora. De repente, los neumáticos del auto patinaron en el asfalto mojado. Job luchó por mantener el control mientras el vehículo giraba peligrosamente. Por un instante, todo pareció moverse en cámara lenta. Job vio pasar ante sus ojos los rostros de sus hijos fallecidos, de Elena, de todas las personas que habían tocado su vida en los últimos meses. Con un esfuerzo sobrehumano, logró enderezar el auto justo a tiempo para evitar una colisión con un poste de luz. Gracias, Dios mío, exclamó, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente llegaron al hospital. Los médicos recibieron a la mujer embarazada de inmediato, llevándola rápidamente a la sala de partos. Horas más tarde, exhausto pero aliviado, Job regresó a la clínica. La tormenta comenzaba a amainar y los primeros rayos del sol se asomaban en el horizonte, como si la naturaleza misma reconociera el fin de la crisis. Elena corrió a abrazarlo, sus ojos brillantes de lágrimas y alivio. ¿Lo logramos, Job? Salvamos muchas vidas esta noche. Job miró a su alrededor. La clínica estaba en calma, los pacientes atendidos, los voluntarios trabajando en armonía. Vio rostros cansados pero satisfechos, escuchó palabras de agradecimiento en español e incluso en lenguas indígenas. En ese momento, sintió una paz profunda. Comprendió que, a pesar de todas las pruebas y el sufrimiento, su fe no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido. No era una fe ciega o ingenua, sino una fe templada por el fuego de la adversidad, una fe que se manifestaba en actos de amor y servicio. Sí, mi amor, respondió Job, abrazando a Elena. Y creo que, finalmente, he encontrado las respuestas que buscaba. El doctor Martínez se acercó a ellos, su rostro mostrando signos de agotamiento pero también de profunda gratitud. Job, Elena, dijo, poniendo una mano en el hombro de cada uno, no sé cómo agradecerles. Lo que han hecho esta noche,
han sido verdaderos ángeles para nuestra comunidad. Job sonrió, sintiendo una humildad que nunca había experimentado en sus días de éxito empresarial. No, doctor. Somos nosotros los que debemos agradecer. Esta comunidad, esta clínica, nos han dado un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Mientras el sol se elevaba sobre la Ciudad de México, bañando las calles mojadas con una luz dorada, Job y Elena salieron de la clínica, tomados de la mano. El aire fresco después de la tormenta llevaba consigo una promesa de renovación. «¿Sabes, Elena?», dijo Job, mirando a su esposa con amor y admiración. «Creo que ahora entiendo lo que significa realmente ser rico». Elena lo miró, intrigada. «¿Qué quieres decir?». Job sonrió, sus ojos brillando con una nueva comprensión. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos dar. En las vidas que podemos tocar, en el amor que podemos compartir. Elena asintió, apretando la mano de su esposo. Y en las lecciones que aprendemos a través del sufrimiento, añadió suavemente. Mientras caminaban hacia su modesto apartamento, Job reflexionó sobre el largo y doloroso viaje que los había llevado hasta este momento. Habían perdido tanto, su fortuna, su estatus, sus hijos amados. Pero en medio de esa pérdida, habían encontrado algo invaluable, un propósito más grande que ellos mismos, una fe más profunda y un amor más fuerte que cualquier adversidad. La tormenta final había pasado, dejando tras de sí no solo destrucción, sino también una oportunidad de reconstruir, de crecer, de amar de una manera más profunda y significativa. Job y Elena sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, con una fe renovada y un corazón abierto a las posibilidades que cada nuevo día traería. El sol se elevaba perezosamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En un pequeño parque cerca de su modesto hogar, Job y Elena Mendoza caminaban tomados de la mano, sus pasos lentos y meditabundos. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía esperanzadora. Job se detuvo frente a un viejo roble, su corteza rugosa marcada por años de crecimiento y supervivencia. Pasó su mano por la superficie del árbol, sintiendo su fuerza y resistencia. «¿Sabes, Elena?», comenzó Job, rompiendo el cómodo silencio que los había envuelto. «Creo que finalmente entiendo». Elena lo miró con curiosidad, sus ojos reflejando el brillo del sol matutino. «¿Qué entiendes, amor?». Job se volvió hacia su esposa, tomando ambas manos entre las suyas. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la confusión, ahora brillaban con una nueva claridad. «El propósito del sufrimiento, el silencio de Dios, todo», respondió, su voz cargada de emoción contenida. Se sentaron en una banca cercana, el metal frío contra sus piernas un recordatorio de la frescura de la mañana. Job tomó una respiración profunda, el aire limpio después de la tormenta llenando sus pulmones. «Cuando perdimos todo», continuó, «me sentí abandonado por Dios. Creía que mi fe, mi rectitud, me harían inmune al sufrimiento. Pero ahora veo que estaba equivocado». Elena asintió suavemente, animándolo a continuar. Sus manos permanecían entrelazadas, un símbolo silencioso de su unión a través de la adversidad. «El sufrimiento no es un castigo, ni siquiera una prueba», reflexionó Job. «Es una parte inevitable de la vida. Y es en medio de ese sufrimiento donde realmente encontramos a Dios y nos encontramos a nosotros mismos». Job miró hacia el cielo, sus ojos siguiendo el vuelo de una paloma que cruzaba el parque. «Dios no nos abandonó, Elena. Estaba con nosotros en cada momento, en cada persona que nos tendió una mano, en cada vida que pudimos tocar en la clínica». Elena apretó la mano de Job, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Tienes razón. Hemos perdido mucho, pero también hemos ganado algo invaluable». En ese momento, vieron a Raquel, la joven de la limpieza del centro comercial, caminando por el parque con su pequeña hija. Job la llamó y ella se acercó con una sonrisa. «Don Job, doña Elena, qué gusto verlos», saludó Raquel, su rostro iluminado por una sonrisa genuina.
Raquel, dijo Job, poniéndose de pie para saludarla, quiero agradecerte. Tus palabras de fe, cuando todo parecía oscuro, plantaron una semilla en mí. Raquel sonrió con humildad, abrazando a su hija contra su costado. Dios obra de maneras misteriosas, don Job. A veces usa nuestras palabras para llegar a otros. Mientras Raquel se despedía, Job y Elena continuaron su paseo. Se detuvieron frente a la iglesia donde solían asistir con sus hijos. El edificio, aunque modesto, se alzaba como un faro de esperanza en el barrio. ¿Quieres entrar?, preguntó Elena suavemente. Job asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Dentro, el templo estaba silencioso y sereno. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones coloridos en el suelo de piedra. Se arrodillaron juntos en una banca, el familiar olor a incienso y madera vieja envolviéndolos. Señor, oró Job en voz baja, su voz apenas un susurro en la quietud de la iglesia, gracias. No por el sufrimiento, sino por la lección que aprendimos a través de él. Gracias por mostrarnos que tu amor está presente incluso en los momentos más oscuros. Al salir de la iglesia, se encontraron con el padre Tomás, el sacerdote que había sido una fuente de consuelo en sus momentos más difíciles. Job, Elena, saludó el sacerdote con una sonrisa cálida. Me alegra verlos aquí nuevamente. Job sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Padre, hemos recorrido un largo camino. Y aunque aún hay dolor en nuestros corazones, también hay una nueva comprensión, una nueva paz. El padre Tomás asintió con sabiduría. El verdadero milagro, hijo mío, no es evitar el sufrimiento, sino encontrar la gracia para crecer a través de él. Esa noche, Job y Elena cenaron con Lucía y algunos de los voluntarios de la clínica. Su modesto apartamento se llenó de risas y conversación animada. La mesa, aunque simple, estaba llena de comida preparada con amor y compartida con gratitud. Mientras observaba a su alrededor, Job se dio cuenta de que había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito. El dolor por la pérdida de sus hijos nunca desaparecería por completo, pero ahora coexistía con una profunda gratitud por las lecciones aprendidas y las vidas tocadas. Elena, susurró Job a su esposa, inclinándose hacia ella mientras los demás conversaban, creo que finalmente entiendo lo que significa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, punto. Elena sonrió, sus ojos brillantes con amor y comprensión. Y aquí estamos, amor. Juntos, más fuertes, más sabios. Más tarde, cuando todos se habían ido y el apartamento quedó en silencio, Job y Elena salieron al pequeño balcón. La ciudad se extendía ante ellos, un mar de luces parpadeantes bajo el cielo estrellado. ¿Sabes qué, Elena?, dijo Job, abrazando a su esposa por la espalda. Creo que somos más ricos ahora de lo que jamás fuimos. Elena se giró en sus brazos, mirándolo con curiosidad. ¿Cómo es eso? Job sonrió, sus ojos brillando con una paz recién descubierta. Nuestra riqueza ahora está en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos, en la fe que hemos fortalecido. Eso es algo que ninguna pérdida material puede quitarnos. Elena asintió, recostando su cabeza en el pecho de Job. Tienes razón. Hemos perdido mucho, pero hemos ganado algo invaluable. Mientras la noche avanzaba, Job sintió una paz que trascendía todo entendimiento. Había perdido mucho, sí, pero había ganado una comprensión profunda de la fe, el amor y el propósito de la vida. Y en esa comprensión, encontró la fuerza para seguir adelante, para servir, para amar, y para vivir plenamente, sin importar lo que el futuro pudiera deparar. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Job y Elena Mendoza estaban listos para enfrentarlo, no como víctimas del destino, sino como sobrevivientes fortalecidos por la adversidad, iluminados por una fe renovada y unidos por un amor que había superado la prueba más dura. La historia de Job, antigua y siempre nueva, continuaba. Y en las calles de la Ciudad de México, en una pequeña clínica comunitaria, en los corazones de las vidas que tocaban cada día,
esa historia cobraba vida una vez más, un testimonio del poder transformador del amor, la fe y la resistencia del espíritu humano. Mientras Job y Elena contemplaban la ciudad desde su balcón, reflexionando sobre su viaje, la narrativa de su historia llegaba a su conclusión. Sin embargo, el impacto de sus experiencias y las lecciones aprendidas continuarían resonando en sus vidas y en las de quienes los rodeaban. En los días y semanas siguientes, Job y Elena continuaron su trabajo en la clínica comunitaria con renovado vigor. Su historia de pérdida y redescubrimiento se había extendido por el barrio, inspirando a otros a encontrar fuerza en la adversidad. Una mañana, mientras Job organizaba los suministros médicos, el doctor Martínez se acercó a él con una propuesta. «Job», comenzó el doctor, «he estado pensando. Tu experiencia en los negocios y tu corazón para servir, ¿has considerado ayudarnos a expandir la clínica?». Job lo miró sorprendido. ¿Expandir? Pero doctor, apenas tenemos recursos para mantener la clínica funcionando. El doctor Martínez sonrió. Precisamente por eso necesitamos tu ayuda. Tu conocimiento podría ayudarnos a conseguir fondos, a organizarnos mejor. Podríamos llegar a más personas necesitadas. La idea prendió en la mente de Job como una chispa. Aquí estaba una oportunidad de usar sus habilidades empresariales no para enriquecerse, sino para servir a la comunidad que lo había acogido en su momento más oscuro. «Me encantaría ayudar, doctor», respondió Job con entusiasmo. «Déjeme pensar en algunas estrategias». Esa noche, Job compartió la idea con Elena. Sentados en su pequeña sala, con tazas de café humeante en las manos, discutieron las posibilidades. «Es una gran oportunidad, Job», dijo Elena, sus ojos brillando con emoción. «Podríamos hacer tanto bien». Job asintió, pensativo. «Sí, pero no será fácil. Necesitaremos ayuda». En los días siguientes, Job se puso en contacto con antiguos colegas y socios. Muchos lo habían abandonado en su caída, pero otros recordaban su integridad y estaban dispuestos a escuchar. Organizó una reunión en la clínica, invitando a empresarios locales y representantes de organizaciones sin fines de lucro. Les mostró el trabajo que se realizaba allí, les presentó a los pacientes y voluntarios, y compartió su visión de una clínica más grande y mejor equipada. «Lo que ven aquí», dijo Job al grupo reunido, «es más que una clínica. Es un faro de esperanza en una comunidad que a menudo es olvidada. Con su ayuda, podemos hacer que esa luz brille aún más». Su pasión y sinceridad conmovieron a muchos. Poco a poco, comenzaron a llegar donaciones y ofertas de ayuda. Un arquitecto se ofreció a diseñar la expansión de forma gratuita. Una empresa farmacéutica prometió medicamentos a bajo costo. Un banco local ofreció un préstamo con condiciones favorables. Elena, mientras tanto, organizó un programa de voluntariado, reclutando estudiantes de medicina y enfermería de universidades locales. Su carisma y dedicación inspiraron a muchos jóvenes a unirse a la causa. A medida que el proyecto tomaba forma, Job y Elena se encontraron más ocupados que nunca. Pero era un tipo diferente de ocupación, llena de propósito y satisfacción. Una tarde, mientras supervisaban la construcción de la nueva ala de la clínica, Lucía se acercó a ellos. «Don Job, doña Elena», dijo, con lágrimas en los ojos, «no saben cuánto significa esto para nosotros. Mi hermana acaba de conseguir trabajo como enfermera aquí. Ustedes están cambiando vidas». Job y Elena se miraron, sus corazones rebosantes de gratitud y alegría. Habían perdido tanto, pero habían ganado un mundo entero de propósito y amor. El día de la inauguración de la clínica ampliada llegó. El barrio entero parecía haberse reunido para celebrar. Cintas fueron cortadas, discursos pronunciados, y lágrimas de alegría derramadas. Mientras Job y Elena observaban la multitud reunida, el padre Tomás se acercó a ellos. «Mis queridos amigos», dijo el sacerdote con una sonrisa, «veo que han encontrado su ministerio». Job asintió, abrazando a Elena. «Así es, padre. Hemos aprendido que la verdadera riqueza está en servir a los demás». Elena añadió,
y que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede usar nuestro dolor para un propósito mayor. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando la nueva clínica en un resplandor dorado, Job y Elena se tomaron de las manos. Habían atravesado el valle de la sombra de muerte y habían emergido no solo sobrevivientes, sino transformados. Su historia, una moderna parábola de pérdida y redención, de fe probada y renovada, continuaría inspirando a otros. Y en las vidas tocadas, en los corazones sanados, en la esperanza restaurada, el legado de su viaje viviría por mucho tiempo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Job y Elena regresaron a su modesto hogar, cansados pero profundamente satisfechos. Su viaje no había terminado, de hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero ahora enfrentaban el futuro no con miedo o incertidumbre, sino con una fe fortalecida, un amor más profundo, y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y el propósito puede brillar. Y así, la historia de Job, antigua y siempre nueva, continuaba escribiéndose en las calles de la Ciudad de México, en los pasillos de una clínica comunitaria, y en los corazones de todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por un hombre y una mujer que habían aprendido el verdadero significado de la riqueza, la fe y el amor. Con la expansión de la clínica y el nuevo propósito encontrado, la vida de Job y Elena había tomado un rumbo inesperado pero profundamente satisfactorio. Sin embargo, aún quedaba un capítulo por cerrar en su historia. Una tarde, mientras Job revisaba algunos documentos en su pequeña oficina en la clínica, recibió una llamada inesperada. Era Roberto, su antiguo socio. Job, dijo Roberto, su voz cargada de emoción, he estado siguiendo lo que has logrado con la clínica. Es increíble. Me preguntaba si podríamos hablar. Job accedió, y esa misma tarde, Roberto llegó a la clínica. Al ver el bullicio de actividad, los rostros agradecidos de los pacientes y el evidente impacto que la clínica estaba teniendo en la comunidad, Roberto se quedó sin palabras. Job, dijo finalmente, cuando rechazaste mi oferta de negocios, pensé que estabas loco. Pero ahora lo entiendo. Has construido algo mucho más valioso que cualquier imperio empresarial. Job sonrió, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Roberto, cada uno tiene su propio camino. Este resultó ser el mío. Roberto asintió, y luego, con determinación en su voz, dijo, quiero ayudar. No sé cómo, pero quiero ser parte de esto. En los meses siguientes, con la ayuda de Roberto y otros antiguos contactos de Job que se sumaron a la causa, la clínica pudo expandir aún más sus servicios. Se abrieron sucursales en otros barrios necesitados de la ciudad, llevando esperanza y atención médica a miles de personas más. Un año después de la inauguración de la clínica ampliada, Job y Elena organizaron una celebración. El patio de la clínica estaba lleno de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo, pacientes, voluntarios, donantes y amigos. En medio de la celebración, Job subió a un pequeño podio improvisado. A su lado estaba Elena, radiante y orgullosa. Amigos míos, comenzó Job, su voz resonando con emoción, hace no mucho tiempo, pensé que lo había perdido todo. Mi riqueza, mi estatus, e incluso, lo más doloroso, a mis amados hijos. Un silencio respetuoso cayó sobre la multitud. Pero en medio de esa oscuridad, continuó, encontramos una luz. Una luz que nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos dar. Que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. Job hizo una pausa, mirando a Elena con amor antes de continuar. Hoy, al ver a todos ustedes aquí, me doy cuenta de que somos más ricos de lo que jamás fuimos. Ricos en amor, en propósito, en comunidad. Y aunque el dolor por la pérdida de nuestros hijos nunca desaparecerá por completo, sabemos que su memoria vive en cada vida que tocamos, en cada persona que ayudamos. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de muchos de los presentes, incluida Elena. Así que hoy, concluyó Job, no solo celebramos lo que hemos logrado juntos, sino que renovamos nuestro compromiso de seguir sirviendo, de seguir amando, de seguir creyendo que incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza.
cuando Job terminó de hablar, un aplauso ensordecedor llenó el aire. Elena lo abrazó con fuerza, y pronto, todos los presentes se unieron en un abrazo colectivo, una manifestación física del lazo que los unía. Esa noche, mientras Job y Elena caminaban de regreso a su modesto hogar, se detuvieron un momento para mirar las estrellas. «¿Sabes, Elena?», dijo Job suavemente. «Creo que finalmente entiendo por qué Dios permitió que pasáramos por todo esto». Elena lo miró, curiosa. «¿Por qué, amor?». Job sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría duramente ganada. «Para mostrarnos que su amor es más grande que cualquier pérdida, que su propósito para nosotros es más profundo de lo que podemos imaginar, y que incluso en el valle más oscuro, Él está con nosotros, guiándonos hacia una luz más brillante de la que jamás hubiéramos conocido de otra manera». Elena asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Job. «Y aquí estamos», susurró. «Aquí estamos», repitió Job, abrazándola con fuerza. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Job y Elena Mendoza cerraron un capítulo de su vida y comenzaron otro. Su historia, una de pérdida y redención, de fe probada y renovada, continuaría inspirando a otros por generaciones. Y en las vidas tocadas, en los corazones sanados, en la esperanza restaurada, el legado de su viaje viviría para siempre, un testimonio del poder transformador del amor, la fe y la resistencia del espíritu humano. Fin.